Carlos Arias va a moderar la charla. Estudia en Chile artes plásticas, vuelve a México en 1988 y realiza la maestría en la UNAM. En 1994 deja la pintura y se dedica al bordado como una opción de reflexión conceptual, volviendo a ella en 2004. Desde 1998 es profesor en la Universidad de las Américas de Puebla. Ha realizado 38 exposiciones individuales y participado en más de 180 colectivas en más de 20 países, destacando la primera Bienal de Liverpool, Ars 01 Chiasma de Helsinki, San Diego Museum of Art, Museum Belden aan Zee en Holanda, Il Racconto del Filo en Italia, ECO Arte Contemporáneo Mexicano, Madrid, La Era de la Discrepancia, MUCA, Malba, Buenos Aires y Pinacoteca de Sao Paulo, Cuarta Bienal de Praga, Neomexicanismo en el MAM, México, El Hombre al Desnudo en el MUNAL y Autorretratos en lo Común, en el Museo Textil de Oaxaca. El Hilo de la Vida, en la Capilla del Arte de Puebla, el Museo de los Pintores Oaxaqueños, el Museo Universitario del Chopo, de la Ciudad de México y en Artbo, en Bogotá. Fue becario del Fondart, Chile, para un proyecto con hilo y miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte entre 2004 y 2007. Participan Rafael Uriegas y Sebastián Hidalgo. Rafael Uriegas nace en 1982 en Málaga, en España. En su trabajo logra conjugar tradición artística con lenguajes y métodos del arte contemporáneo. Ha logrado una noción de pintura que se mueve entre una práctica mística y los límites del lenguaje plástico. Forma parte de colecciones públicas en Estados Unidos y América Latina y ha participado principalmente en exposiciones que reparan en la pintura contemporánea. Fue ganador de la 15 Bienal de Pintura Rufino Tamayo en 2014, fue becario del FONCA Jóvenes en 2015, ha expuesto en exposiciones individuales en museos como el Musas, Sonora 2017 y el MUPO en Oaxaca en 2015. Estudió la maestría en la UAM en 2013 en Morelos con beca CONACYT y su licenciatura en la Esmeralda. Actualmente vive y trabaja en Cholula. Sebastián Hidalgo nace en México en 1985, es artista plástico. Su trabajo consiste en el desarrollo de una exploración que surge de la interrelación entre la materia y la ideología, cuyo motor es el concepto de cambio a través del proceso creativo. Su obra fue seleccionada para la 15 Bienal de Pintura Rufino Tamayo, la 7ª Bienal Nacional de Artes Visuales de Yucatán, la Bienal Arte Emergente de Monterrey y para el 9º Encuentro Estatal de Arte Contemporáneo. Y también su obra ha sido expuesta en las ciudades de Oaxaca, Puebla, Monterrey, en Yucatán, en la Ciudad de México, en Nueva York y San Francisco, en Estados Unidos. Actualmente cuenta con la beca del PECDA 2017-2018 y también vive y trabaja en Cholula. Pues muchas gracias, los dejamos empezar la charla. Pues, adelante. ¿Comienza tú? Sí. Hola, buenas tardes. ¿Sí se escucha? Sí. Buenas tardes. Bueno, me gustaría comenzar, bueno, igual pongo una imagen de la obra. Ahí está. Me gustaría comenzar igual y para dar como una base más sólida, igual y leyendo un escrito que hice acerca de mi trabajo. Entonces, en este sentido, creo que podrían estar las ideas un poco más estructuradas en un principio y después voy a intentar pues abordar el tema de mi trabajo, digamos, en una forma más intuitiva o como vaya saliendo. Bueno, el trabajo que realizo consiste en el desarrollo de una exploración dentro del campo de las artes visuales, la cual es un conjunto que surge de la interrelación entre la materia y la ideología, cuyo motor es el concepto del cambio a través del proceso creativo. Comprendo la labor de la creación en las artes visuales contemporáneas como una aglutinación de elementos destinados a cumplir con la función de ser un vehículo de conexión y transmisión de información a través de la materia. Dichos elementos están bajo la influencia de todo aquello que sucede en el momento actual, en el mundo contemporáneo, así como también están vinculados a las prácticas del pasado. La pintura contemporánea, desde mi práctica personal, es el resultado de la relación entre la materialización de la conciencia que se tiene al respecto de los diferentes factores que conforman la obra y el desarrollo de una exploración hacia terrenos desconocidos. Mediante la obra busco transformar estructuras ideológicas, articulando múltiples relaciones que otorgan la posibilidad de transitar
entre ellas, con la intención de provocar una alteración en la conciencia del receptor, estimulando el pensamiento, la percepción y la imaginación. Me interesa indagar en aquello que se escapa de la razón humana, en nuestro intento por hallar coherencia ante los fenómenos que se nos presentan y en el empeño que tenemos por obtener conclusiones y juicios definitivos mediante la facultad que tiene la mente de establecer relaciones entre ideas y conceptos. Bueno, básicamente lo que me interesa en un principio es la mente, cómo funciona la mente, las ideas, cómo se van conformando, de dónde provienen y cómo se ven relacionadas con el entorno, ya sea con los demás o con el entorno en sí. Y normalmente comprendo el trabajo desde dentro, ¿no? Intentar platicarlo desde afuera me es más complicado, entonces normalmente yo lo vivo desde adentro porque lo estoy produciendo y mi interés radica mucho en el proceso creativo en sí, en eso que les decía de cómo fluyen las ideas hacia la materia, ¿no? Cómo se materializan del plano de las ideas, cómo se materializa, bueno, cómo se llega a materializar y el fin, digamos, que yo creo en el arte o en mi trabajo, es la diferencia entre, por ejemplo, fabricar un coche o hacer otras actividades, es que estas situaciones vienen del mundo de las ideas, después llegan al plano de la materia y después cumplen una función en específico, en particular, ¿no? Pero en el plano material. Y digamos, en mi trabajo, como yo lo comprendo, por lo menos, es más un diálogo, no es desde el plano de las ideas, se materializa y después esa misma materia conecta de nuevo, de regreso con las ideas, ¿no? Y es un diálogo, porque la misma materia genera nuevas ideas y esas ideas generan materia y se va haciendo como una línea de trabajo, ¿no? Bueno, voy a cambiar de imagen para que puedan ver otra cosa. En sí, en mi trabajo, bueno, también me es como importante señalarlo, lo que me interesa mucho es el cambio, el concepto del cambio, ¿no? Creo que el cambio es lo que hace que sintamos el tiempo, ¿no? Porque si no hubiera cambio de nada, el tiempo sería siempre plano y no se podría percibir. Son el cambio en las pequeñas características, ya sea lo que sea, una sensación interna o algo en el entorno. El cambio es lo que detona el tiempo, ¿no? La temporalidad. Y en mi trabajo trato siempre de mantenerme sin un plan, o sea, nunca tengo una meta en sí, empiezo a trabajar desde un punto de partida, a veces tengo una imagen específica, un color, una línea, una forma, y a partir de eso voy construyendo la imagen hasta donde tenga sentido detenerme, ¿no? Estas imágenes que voy a presentar, creo que son las primeras 6, pertenecen como al mismo ciclo de trabajo, ¿no? Fue más un proyecto que desarrollé y la idea era funcionar a partir de líneas simples, ¿no? O sea, por ejemplo, era trazar una línea continua y a partir de esa línea empezar a desarrollar una imagen, ¿no? Y viendo qué iba saliendo en el camino. Pues también se puede ver. Digamos, está conectado. Los primeros 2 están conectados, funcionan más como una ventana dentro de una ventana. También me gusta ese juego que puede haber entre la ilusión pictórica y la materia, ¿no? Como que es un va y viene, se dice así, va y viene. Un viene y va. Un va y ven, ¿no? Entre la ilusión pictórica, digamos, la ilusión que puede generar la pintura, una imagen que percibe la mente, ¿no? De alguna forma, porque al final es materia, nada más son pigmentos acomodados de cierta forma en distintas capas
y esos pigmentos funcionan a partir de la luz, ¿no? O sea, al final la pintura está pues, ligada a su relación con la luz, ¿no? Si no hay ninguna luz, pues no se puede ver, ¿no? Sí. Entonces una relación como que es continua, yo creo. También en esta temporada de trabajo me interesaba como crear un puente entre como estéticas primitivas y una estética más digitalizada, ¿no? Y el puente de las estéticas, su finalidad era conectar pues, la ideología en sí que había hace mucho tiempo con la que hay actualmente, ¿no? Cómo ha cambiado, digamos, con todos los medios y estamos más acostumbrados a ver proyecciones con luz digitalizada, ¿no? Al final ustedes están viendo la proyección de la fotografía de una pintura, ¿no? Entonces todo es medio virtual. Y me interesaba conectarlo con sistemas de creación o de concepción de imágenes primitivos, ¿no? Que eran más básicos, pero tal vez también pues, muy poderosos en sí, ¿no? No contenían ningún obstáculo en el camino, ¿no? Simplemente salían por alguna razón. Ahora creo que estamos, bueno, por lo menos yo tal vez, demasiado a veces nos llegamos a confundir con todas las ideas y la lógica, todas las teorías que hay al respecto, tanta información. Pienso que demasiada información genera mucha confusión, ¿no? También puede ayudar a aclarar ciertas cosas, pero me interesa otro sistema de funcionamiento con la mente, ¿no? Le decía a Rafa también que normalmente más que leer acerca del campo de las artes, ya sea de pintura o de arte contemporáneo en sí o filosofía, suelo leer más acerca de religiones, como es pues, todo el rollo del Zen, del budismo, me gusta mucho el taoísmo, libros de Chuang Tse, de Lao Tse, y también ahora estoy como metido en los escritos acerca del yoga, sobre todo como de las raíces de los escritos de Patanjali o las interpretaciones que hay ahora bueno, hay varios escritos de Sri Yukteswar o Iyengar, son unos teóricos o maestros del yoga. Y me interesa mucho cómo se relaciona esto con mi práctica, ¿no? Porque ellos lo que hacen es una especie de disección de la mente. Van como profundizando en cómo funciona en realidad la mente, ¿no? Y normalmente estamos bajo un flujo de ideas o de información, ya sea del entorno, ya sean internas, estamos en un diálogo ahí, y ellos intentan encontrar como una forma óptima en el funcionamiento de la mente en sí, ¿no? No tanto del cerebro, sino de la mente. Ellos se refieren a ello como la conciencia. Y es a lo que intento, bueno, no sé si lo logré, por lo menos lo intento, o es en el plano que intento funcionar, como jugar con esas fluctuaciones de la mente a través de mi trabajo, ¿no? O sea, que con una imagen se puedan modular esas ondulaciones, ¿no? Que hay a partir de los colores que generan pues, emociones o sensaciones, dependiendo a qué los asocie cada quien, ¿no? O las formas, o a veces hay una imagen más precisa en sí, a veces deriva más hacia una abstracción o hacia una figuración. En este caso, pues, creo que se queda un poco en medio, ¿no? Entre una figuración y una abstracción, y también hace un puente como con estéticas más prehispánicas. Y no fue así planeado, simplemente así fue saliendo. Bueno, también decidí agregar un dibujo. Este es es grafito sobre papel, y me pareció como adecuado incluirlo también porque parte del trabajo pues tiene mucha relación con el dibujo en sí. Me gusta cambiar de medios a veces, dentro del plano, como se entiende, bidimensional, me gusta cambiar de, digamos, técnicas. En este caso el dibujo se trabaja más con puntas, ¿no? Con un punto más agudo, ¿no? Que un pincel puede ser muy agudo, pero puede ser una brocha o otras cosas. Me gusta en este aspecto trabajar con puntos más agudos, y
trabajar de una manera un poco más maníaca tal vez, ¿no? Como más, bueno, no maníaca, sino más dinámica. Y también, o sea, estos dibujos son sin planeación o sin boceto, porque luego me encontraba con la situación de que hacía un boceto o algo y lo pasaba a la pintura y perdía algo en el camino, ¿no? Como que no era ni el boceto ni la pintura. Y no sé, decidí prescindir de los bocetos. Si los utilizo, a veces nada más es como hacer un enlace para que me acuerde de lo que quería hacer, ¿no? Es como algún garabato, alguna línea, una palabra, tal vez que asocie yo con la imagen mental que había tenido en un principio. Y a partir de eso pues voy como jugando, en realidad yo lo entiendo como un juego. Es un juego que me he creado y que gente como Rafa o como Carlos o todos los que estamos en esto ayudamos a hacerlo más interesante tal vez o más divertido, más complejo, verlo desde otro punto de vista, ¿no? Y también decidí incluir esta imagen que es de es de una pieza que es más una escultura interactiva, pero que también para mí es funcionar bajo el mismo sistema, ¿no? La idea es, en la línea del medio se encuentran, son creo que 5 imágenes, y básicamente era un cuarto pequeño de unos, ¿qué será? Como 4 metros por 4 metros, más o menos. Y era una cochera en realidad de un colega ahí que habituó para hacer un espacio expositivo. Y está enfrente, bueno, está situada en una escuela que es de artes para niños y está en sí enfrente de una escuela primaria ahí en San Pedro Cholula. Entonces, pues la idea era hacer algo que incluyera tanto a los estudiantes de artes de la escuela como a los niños de la primaria, como digamos, a la gente que normalmente asiste a las exposiciones de arte contemporáneo, que en su mayoría solemos ser los mismos productores, ¿no? Por lo menos ahora en esta situación en Puebla, ¿no? Y era crear como una dinámica a través de materiales que podrían ser percibidos en su mayoría como chatarra y algunos otros decidí poner juguetes para como meter a los niños, ¿no? en ese material. Si utilizaba pura chatarra, tal vez los niños no, bueno, tal vez sí, ¿no? Pero lo utilicé como un enlace, como un pretexto para que a partir de eso, pues no se puede generar ciertas metáforas, ¿no? Cada quien se puede proyectar también en lo que va acomodando. Y la dinámica era que cada quien iba moviendo conforme le pareciera correcto los objetos y se fuera haciendo una escultura en movimiento. Y en este caso había ciertas como pautas o reglas para seguir, como para crear una dinámica en el juego. Esas las escribí con la intención de hacer un juego constructivo, ¿no? No quería dar, bueno, al final las reglas eran unas reglas escritas en un papel y si alguien quería hacer otra cosa, pues podía hacerla y no importaba, ¿no? No había policía o algo por el estilo, ¿no? No pasa nada. Pero bueno, fue interesante que la mayoría de las personas sí se apegaron a la dinámica de ese juego y era algo más constructivo, ¿no? Porque involucraba a los niños, no me interesaba tanto que presenciaran como demasiada destrucción, ¿no? No quería fomentar eso en ese momento. Y esta pieza en sí, para mí funciona más como un sistema operativo, es como una segunda versión de otra que había hecho, y la idea es que se vaya modificando dependiendo del lugar donde se vaya a presentar y dependiendo la situación, ¿no? Se irán cambiando los materiales y pues el espacio sobre todo, pero bajo la misma dinámica, ¿no? Que es la idea del cambio y a través de la materia, ¿no? Y bueno, creo que llega al final. Bueno, cualquier cosa ahorita. Ahorita te hablarías tú, pero me gustaría hacer como una reflexión para que tú puedas pensar mientras Rafa presenta su obra. Okay. Porque la idea sería que yo fuera un medio de tener un diálogo, porque hay cosas en común. Yo le dijiste varias cosas muy importantes, como esta idea de escapar de lo racional, Ajá.
pero siempre pensando que la mente está llena de información, como este cuarto que tiene lleno de objetos. Pero también en ese escape de lo racional, encontrar un camino más bien espiritual con el tema de la imagen, y que la imagen sería mucho más la idea de figura y fondo, que está en... ¿Puedes regresar a la que se llama Ave? No sé. A ver, creo que es la... Está todavía más, Espíritu, fantasma, ventana... La rosa, ¿no? Sí, Esa. Esa es una pieza fantástica, ¿no? Aquí obviamente pierde mucho en la pantalla, ¿no? Sí, los colores no son. Porque hay una cosa muy fina de color que obviamente en la imagen digital no se va a percibir más que en vivo. Pero hay una idea ahí de equilibrio entre el vacío y el lleno, que tiene mucho del mundo primitivo que decías, ¿no? Así como que me recuerda a algún tipo de artista, no voy a decir quién, pero me gusta porque es como una abstracción que se da en México en los 30, pero también se da en los, no sé si conocen lo que hacen los indios cuna en Panamá, que son como unos recortes de tela cosidos, entonces la idea es negativo positivo funcionan como la misma situación, que se parece mucho a lo que estábamos viendo hoy día en tu trabajo, sí. ¿no? Ah, ya, perdón. Entonces, sí creo que hay mucha coherencia, como que se me hace un personaje muy coherente, Sebastián, ¿no? Porque es como el típico artista, lo digo yo que sé, más sabe el diablo por viejo que por diablo, que eres tímido, pero eres muy perspicaz y eres muy coherente, así como uno ve el trabajo y hay como una lógica que se percibe muy rápido, de todo lo que te conozco de hace años, y lo que más esperaría uno como público con un pintor es que pinte bien y si no explica el trabajo, no necesita explicación, ¿me entiendes? A lo que me refiero, como que yo para mí queda muy claro que sí hay una relación con la mente, con la forma, con la imagen como forma y como color y no como imagen, en un mundo que estamos invadidos de imágenes figurativas, ¿no? Ok, prenda su micrófono. Ya está prendido. A ver. Bueno, yo hice una selección de imágenes, igual, no de los últimos, sino de como una secuencia de avances de los últimos 4 años. Empecé por, de alguna manera, estaba buscando nada más como un lenguaje propio, partí de las formas vegetales de la selva, estaba en Cuernavaca, mi papá vive en Villahermosa, entonces de alguna manera tomé como la vegetación de jungla, de selva, así como la estructura, basado también en la idea de la idea de las silvas, que es una estructura poética que utilizaba barroca, que es muy compleja, muy saturada. Pero bueno, emulándola, no les vamos a hablar de eso porque es muy compleja eso. Lo mismo es muy simple. Y bueno, una investigación del color, ¿no? Aquí tenía que ver con verdes, aquí con rojos. Todo tiene que ver con formas orgánicas, con la intuición. Al igual que Sebastián, yo no creo mucho en las ideas, bueno, no en las mías por lo menos, no creo mucho. Sí creo mucho más en la suerte, en el azar, espero que los dibujos y las pinturas me den más a mí de lo que yo le doy a ellos. Y de alguna manera, toda esta parte de dibujos pues, de vegetaciones, pero al final pasan por una especie de edición y se selecciona cuáles se van a pintar después de muchos meses o algunos pocos años de diferencia, esperando que el tiempo pues, me dé la claridad para opinar racionalmente sobre actos fortuitos más que irracionales, porque es muy racional entrarle a lo fortuito de manera premeditada. Entonces, de alguna manera, estos serían dos buenos resultados de las primeras averiguaciones. Y tanto eso, donde empecé este proceso era puro dibujo. Entonces, de alguna manera generé una especie de programa o agenda pictórico que implica igual años de diferencia entre el dibujo y la pintura, lo cual me permite
pues separar los procesos y tener el proceso, digamos, dibujístico de manera muy, muy privada y ya solo tener una relación como social a través de la pintura. Eso es algo que ha surgido. Porque en esto es espacio de meses entre la pintura y el dibujo. Entonces, si alguien opina ya en el dibujo, como no creo mucho en mis ideas, me meten ideas, entonces me contaminan, ¿no? Entonces, al final, necesito que operen mucho por sí mismos. O sea, de alguna manera no... En mi proceso de estudiantil me di cuenta que, pues que no era lo mío, ¿no? Como un arquitecto, un diseñador, partir de la razón, o muchos artistas contemporáneos increíbles que lo logran, pero yo no tuve muy malos resultados, pero por otro lado tenía muy buenos resultados encontrando el fenómeno per se. Entonces también dentro de eso, pues sí soy un pintor que disfruta mucho más terminar una pintura y verla, ¿no? O sea, en mi taller es mucho más gozoso tener una pintura terminada y pinto con luz natural, entonces también la luz que le toca, gracias a Carlos indirectamente, porque él construyó el taller que ahora yo rento, que está hecho para eso, perfectamente diseñado, pero no está de más decirle gracias. Que es el ver, ¿no? El contemplar. Yo la verdad, a mí la verdad me hubiera gustado más ser coleccionista que pintor. O sea, no me gusta estar ahí en el taller, la verdad. Me gusta verlos. Y si los tengo para verlos con calma, pues qué nice, ¿no? O sea, porque les toca la luz en la mañana, en la tarde. Pero, perdón que interrumpa, ¿pero te apuras en terminarlos para poder verlos o te dejas un... Ya no, pero tuve ese problemita. Ya lo tuve. Pero sí, bueno, o sea, pinto por ver más que por el hecho. O sea, no... Nada más es puro morbo, creo. Aquí en esta pieza creo que la incluí, hice varias versiones de esta porque es como una pieza muy puente entre ese momento de buscar la espacialidad y ese momento de construirla a partir de, o de apuntalarla a nivel selvático, ¿no? O sea, realmente cuando pintas, cuando empiezas a pintar es muy común que te enfrentes al problema del espacio, la composición, y la primera forma en la que un estudiante tiende a hacerlo es apuntalar a partir de una saturación, ¿no? Entonces, para que no se le caiga la composición, le ponen como una construcción, ¿no? Como si fuera nuestro primer cubito que construimos, pues le ponemos muchos puntos de apoyo para que no se nos caiga. Y en la medida en que vas como encontrando una maestría en la construcción, pues vas pudiendo hacerlo como algo que no se cae por sí mismo y que no necesita ser apuntalado. Y es una típica diferencia entre un pintor en proceso y un pintor como más maduro. La pintura es algo lento también, o sea, no le sucede como al rock o a la poesía que topa. Bueno, yo a mi gusto, no topas pintores así muy buenos de 19 años, no. Aunque un poeta, un rockero sí, definitivamente, ¿no? Y al contrario, en sus 60 años tal vez no encuentres un buen rockero o un buen lírico, pero tal vez encuentres un pintor que ya está muy rebosado, como los vinos dicen eso, ¿no? Entonces, de alguna manera esta pieza es entre esa cosa de apuntalar el espacio como a partir de las formas orgánicas, selváticas, y encontrar el espacio per se a partir del color y la luz operando por sí solos. Se llama Cueva Paisaje porque está basada en la idea del alumbramiento, en la idea como de llegar al mundo desde adentro. O sea, entonces, de alguna manera, imaginariamente yo tenía como esta luz que entra desde el centro como la luz que le entraría a un bebé saliendo del útero, ¿no? Y entonces de alguna manera adentro todo está flotando, no hay como gravedad. Esa parte me interesaba mucho, como que no es solo que el bebé entre a la idea de la luz como primera instancia, sus ojos, sino que también de alguna manera siente la gravedad del planeta porque está flotando antes en el útero. Y llego a estas ideas. Este se llama Sol, Mamazón. Bueno, esta es una serie que estoy trabajando con doradores de aquí de Cholula, que doran iglesias, y son versiones muy sintéticas de trabajos míos. Esta foto está mal, en realidad el corte del dorado de abajo es recto, pero
me confundí yo de foto y alguien le hizo Photoshop y nunca la tiré y se me fue. Pero bueno, imagínense que el círculo es perfecto y que el dorado es de abajo es una línea horizontal. Aquí, básicamente también yo nunca he tenido la fortuna de trabajar bien con asistentes, pero en este caso, que son proveedores más que nada, como tienen esta cosa de dorar las iglesias, tienen como ya una relación muy, muy sacra con su oficio. Son muy lentos, cobran muy caro, se dan su espacio, doran iglesias, o sea, tienen como ese temple ya per se, que nos atrae mucho a Sebastián y a mí, por ejemplo, que ese diálogo Sebastián y yo lo hemos tenido desde hace como un año, año y medio, que tiene que ver con esa parte mística de la práctica pictórica, ¿no? Que es hacer que él ya lo describió mucho mejor que yo. Y en este caso, pues de alguna manera ellos me nutren de eso, porque es gente que ya tiene el rezo, el silencio y la devoción integradas a su práctica. Entonces yo les puedo confiar que doren un plano y yo nada más pongo unos colores al lado y hago que opere más bien lo que ellos ya hicieron. Entonces dependo mucho de la gestualidad del dorador. En este caso, fui con amigos del DF que se dedican a esto y venían, no sé, de la Escuela de Restauración de Churubusco y no tenían esa esencia. Entonces me quedé aquí en Cholula. Curiosamente, digo, hay mucho mercado para ellos, hay muchos doradores aquí, hay mucho trabajo. Y yo no sé, yo me los imagino como que se persinan antes de tocar la tabla, ¿sabes? O sea, como tienen esa devoción ante la práctica desde su catolicismo, que yo la tengo desde mi práctica artística, pero la comparto con sí. En ese punto me encuentro con ellos, ¿no? Creo que nos encontramos en un punto de devoción, es la palabra. Y creo que es lo que tiene a muchos pintores ahí y probablemente sea como uno de los talones de Aquiles de la pintura contemporánea. Es el hecho de que los practicantes del lenguaje o los investigadores del lenguaje de la pintura contemporánea, por lo tanto, son muy devotos. De alguna manera no se permiten ciertas frivolidades o ciertas cosas o velocidades que el arte contemporáneo implica. Entonces, tal vez, por ejemplo, hablando de la pintura que va y viene de moda, en realidad yo creo que la pintura como profunda o clavada en el lenguaje, no sé, está condenada a su mismo entorno, ¿no? O sea, a su mismo público, productor. O sea, en cine se me hace como el cine de culto, yo lo mencionaba así. O sea, Lo que parece extraño es que es raro encontrar en México pinturas abstractas, ¿no? Es decir, como que no hay, es como más el país de la figuración o el país de una abstracción plastosa, así de plastas, así con arenas y tipo Toledo o Tamayo. Entonces, pregunta para los dos. Te interrumpí porque como sé que eres chorero, entonces mejor. Así vamos dejando que Sebastián pueda decir algo. Como que hay una cosa como con lo espiritual, que tú lo llamas devoción, yo lo llamaría más bien un sentido de más espiritual con la pintura. Para mí es más como un estado mental. O sea, más un estado mental. Sí, más como una forma de funcionar en la que circulan las cosas sin obstrucción. Entonces, sí tendrías relación con la idea de la filosofía oriental. Sí, sí. Mucho, digo, ha formado parte, ¿no? de mi construcción, ¿no? De mi trabajo y de mi persona también, yo creo. Cuando llegué a esa información, como que simplemente tuvo mucho sentido con cosas que yo había pensado o sentía. Y simplemente seguí leyendo al respecto, informándome. Pero más que verlo como algo religioso, como algo, pues, espíritu, para mí es más como el estado óptimo del ser, ¿no? Como funcionamiento. Ya como un equilibrio entre lo racional y lo no racional que está en la mente y que no tiene que ver ni con religión, ni con esoterismo, ni porque con... al final, si tienes una idea fija, estás agarrado a esa, ¿no? Y
va a ser una obstrucción en algún punto. Si alguien no está de acuerdo con eso, entonces va a chocar, ¿no? Entonces te va a chocar a ti. Ya. O a la persona que la contenga. Entonces a mí me interesa más como un modo de funcionar, ¿no? No haya esa obstrucción y no... La última idea es la eliminación de ideas, ¿no? O sea, quitar y simplemente estar en el flujo, ¿no? de las cosas, del cambio en sí, ¿no? Que es el cambio, yo creo que es esa energía que causa el movimiento. Ahora, ¿cómo trabajas, por ejemplo, cuando estás con esta idea del relámpago o el ave? ¿Hay un proceso lento o eres rápido o es una idea? Porque dijiste algo que me parece muy... Dijiste algo que hago yo, por ejemplo, que yo no hago bocetos porque prefiero hacer el dibujo como obra que como... Y ya no tampoco le llamaría dibujo, pero... Claro. Para mí un boceto es una palabra o un texto o un garabato que me sirve como para acordarme. A ti te pasa lo mismo, ¿no? Sí. Entonces, pero trabajas, produces mucho, produces poco, trabajas lento, trabajas rápido. Pensaba un poco para que el público te conozca más. Así como... No sé cuánto sea mucho. Ya, qué bueno, yo tampoco. Pero trabajo, pues digamos, me pongo un horario laboral como cualquier otra persona. Trabajo de lunes a sábado y pues, estoy todo el día ahí casi, ¿no? Bueno, yo intento tener otras actividades, ¿no? Pero sí le doy unas, a veces 4 horas, 8 horas, 7 horas. Varía dependiendo de lo que esté haciendo. Pero sí intento todos los días trabajar, o sea, hacerlo. Y entre más lo he hecho y pues, más lo aprendo a disfrutar, ¿no? Y también más te vas clavando y agarras un hilo y pues, te sigues, ¿no? Sí. ¿Y tú en tu caso cómo es la producción? Bueno, yo en mi caso, yo todo lo dibujo. Todo lo dibujo. O sea, justo como les decía en la maestría, pasé por un proceso de solo dibujar y tenía que ver como con una relación económica con la pintura. El espacio-tiempo y el dinero de los bastidores, administrarlo, guardarlos. Suena muy básico eso, ¿no? Pero para mí, yo lo menciono porque para mí es muy importante, o sea, la figura del pintor como artista en realidad es como, la diferencia entre eso o una persona que solo pinta bien es como la integridad de todo, ¿no? O sea, es una persona que tiene economía, producción política, historia y se integra. Entonces, es algo que yo siempre discutía con mis compañeros, o sea, como la pertinencia de un bastidor grande o cosas así. Entonces, yo sí paso todo por el dibujo y lo pienso y lo dejo ahí. Digamos, tienes como un respeto muy grande por la pintura, entonces no vas a llegar y aventarte a pintar directamente. Sí lo hacía y quisiera tenerle como que esa falta de respeto, como tú dices, pero económicamente no me hace sentido. O sea, en tiempo y espacio, ¿no? O sea, como que experimentar en una tela de 3 metros, a mí, por mi experiencia, me parece como muy junior, ¿no? O sea, como que te va a ganar. Y puede que logres dominar, o sea, para dominar un bastidor de 2 por 3 metros, más o menos tendrías, sin dibujo, pues tú que eres profesor lo entenderás, tendrías que pintar unos 10, ¿no? O sea, claro, y a partir del octavo ya empiezas a estar cómodo en ese espacio, ¿no? O no pintar nada mucho tiempo y de repente tener la idea tan clara que te sale. Ajá, entonces, y esa cosa, digamos, justamente eso, como tú lo dices, en relación de la madurez de la idea, también en tanto a la economía. Creo que hay una cosa ahí muy ligada. Estás diciendo algo muy interesante, porque la pintura justamente es algo que va y viene de moda y es cíclica, porque tiene que ver mucho también con un problema económico, en términos de que ser pintor es más caro que ser fotógrafo o ser porque implica bodega, implica transporte, implica un taller, implica la luz, implica los materiales, implica que es más difícil venderla, más difícil viajarla. En cambio, muchos artistas contemporáneos optan por... Está bien ¿me oyes, verdad? Creo que no está... Ahí está el micrófono. Optan por ser artistas viajeros con performance, video, foto, ¿no? Con proyectos como el caso de Isaac Olvera, por ejemplo, que conocemos todos, o algo así. En cambio, cuando optas por ser pintor, sabes que el camino es mucho más lento, mucho más largo, y que una buena pintura realmente llega cuando tienes como 50, ¿no? O 40 y tantos. Así como que tú estás totalmente consciente que
cuáles son tus mejores pinturas, pero estás completamente consciente de que no has llegado a pintar lo mejor que puedes dar Sí. de ti. Sí, en ese caso, por ejemplo, yo a los jóvenes pintores siempre les digo como que siempre vemos las fotos de Hockney y Picasso ya viejos, ¿no? Porque se imaginan que la tuvieron muy fácil. Entonces hay décadas ahí que son silencios, búsquedas personales o cosas que ni sabemos. O sea, en realidad sí, yo sí pienso que tiene esa velocidad la pintura y yo la trato como de aplicar a través del dibujo. O sea, que el dibujo se quede ahí 10 meses antes de pintarlo en la sala, en una situación visible, y no sé, estoy calculándole por muchos meses. Y es una situación también respetando esa economía del tiempo. O sea, es lento, entonces tal vez esa cosa del gesto heroico, ¿no? o del poeta joven así, que, no sé, que en un concierto de rock hace algo increíble. Eso es como, tal vez en la pintura es justo al revés, opera desde la lentitud generalmente, ¿no? O sea, digo, Basquiat no es eso, por ejemplo. O sea, Basquiat pero tiene un ejemplo ahí... que me callaría la boca. Pero en la mayoría, más o menos, y yo lo he encontrado así. O sea, Sabemos sí. que todos odiamos las clasificaciones, pero en el fondo si ves artistas que murieron muy jóvenes como Pollock, Basquiat, por decir un ejemplo de pintores, fue un favor a la sociedad también, porque finalmente... ¿Morir? ¿La muerte? Claro, porque ya después del 15º Pollock no quieres ver el 19º, ¿me entiendes? Ajá. En cambio, de repente, de Kooning, que es un gran artista, vive muchos más años y de repente tiene una vejez terrorífica, ¿no? Es decir, la pintura de Kooning de los últimos años es espantosa. Entonces, de alguna manera, en comparación a lo que la imagen que tienes de un de Kooning, ¿no? Claro. Entonces, de alguna manera, como el optar por la pintura es optar por una vía de la inteligencia, según yo, muy racional, donde puede ser muy más espiritual, puede ser más sensible, puede ser más de... Me gusta mucho lo que dijiste tú, que es para contemplarla, la verdad, pues si lo más divertido es mirar el cuadro, más que hacerlo es una lata. Pero... Y cuando lo contemplas, a veces estás más horas mirándolo que las horas que te tardaste pintándolo, ¿no? Porque te está dando una información. Lo interesante con la pintura, y por eso tiene ese sentido como sacro, es que siempre está ahí. No me va a afectar tanto como una imagen de foto, cine, video, lo que sea, porque me va a dar, tú me lo dijiste en el coche cuando veníamos ahorita, me va dando una información muy lenta. Me va dando la información que yo quiero obtener de ella, digamos, Sí, para que sigas mostrando tu trabajo, como sentir como, porque tú tienes, ahí está. es decir, aunque los dos se parecen en términos de que están trabajando la abstracción, así como Sebastián tiene a lo mejor un sentido más zen con lo cerebral y lo no racional, tú no tienes ese espíritu zen, sino que más bien tienes más como un espíritu de observación muy agudo para llegar a síntesis. Sí, yo dejo las pinturas también descansar mucho, pinto en silencio, con luz natural y de alguna manera me ha pasado en los últimos 15 meses que cuando las llevo a exposiciones, la gente como está en un entorno más urbano lo siente. O sea, siente paz, siente silencio, siente cosas así. Y yo no puedo pintar más que así. Entonces, de alguna manera solo creo que se transmite. Y ahorita lo que decías, por ejemplo, sobre la relación entre imágenes. Me acuerdo que cuando estudiaba, me dijeron una vez, hay 3 libros de historia universal del arte. Siempre empiezan en 3 momentos, ¿no? Empiezan con las cuevas, con los griegos o con el Renacimiento, ¿no? Y es muy... En esta visión occidental, de alguna manera empieza en el Renacimiento, empieza más como el hecho del arte, como un fenómeno social, y no como artesanía, y se le da como un estatus intelectual. Con los griegos tal vez empieza como a haber como cierta separación entre el artesano y el artista, pero yo creo que en el caso, por ejemplo, de Sebas y mío, si nos tocara editarlo, partiríamos de las cuevas, ¿no? O sea, como que parte de ese hecho mágico, básico de la cueva.
y eso es como lo que se viene compartiendo. Yo creo que un artista conceptual o un artista, digamos, dentro de los lenguajes contemporáneos tendría que partir más del Renacimiento, ¿no? Del arte ya como un hecho social, que es arte, que es algo especial, que es brillante y una serie de cosas. Y lo otro tiene que ver como... el mismo hecho del efectismo en la pintura opera como una cosa de cueva, ¿no? Hasta el mismo hiperrealismo que se puede vender porque tiene un valor técnico, opera igual, o sea, como que tiene esa cosa como la magia de... y atrae, sí. Y era una herramienta del mago. Entonces creo que... Del mago, es que es importante. Del brujo y del mago. Yo creo que lo brillante de ustedes dos, y que fue gracias, Nina, que lo juntaste, porque sí, tienen una mucha estrecha relación, que aunque ustedes hace años no se conocían, tampoco crecieron juntos en mundos muy diferentes, pero yo leo, así como mi lectura de profe y de artista más viejo, que como hay toda una tendencia contemporánea a lo digital, a la imagen en pantalla y eso, pintar ya es un desafío, porque finalmente la pintura no ha perdido su lugar sagrado, nunca lo va a perder, desde las cuevas de Altamira, por decir, pero ahora te exige mucho más porque hay que recordar que la pintura es color y forma, nada más. Eso que tiene imagen, puede tener imagen o no, pero ahora ¿para qué va a hacer pintura con imágenes? No tiene mucho sentido si están las imágenes que puedo correr con mi teléfono. Entonces, es lógico hacer en un país que es tremendamente figurativo en su historia, hacer abstracción se me hace, pues, por fin, ¿ah? Porque de alguna manera siempre se ha leído en México que la abstracción es lo fácil, ¿no? Cuando abstracción yo creo que es mucho más complejo hacerlo bien. Sí, no sé qué pasa, es raro. Una imagen fija, ¿no? Ajá. Sí, que ya sería más como a veces un recurso técnico, ¿no? Tal vez. Creo que pues sí se va volviendo más complejo cada vez el juego de la pintura en sí, ¿no? Se va, pues, en cualquier cosa yo creo que se ha ido subiendo. No sé, digamos que en los años 80, donde no había internet, podías pintar 100 cuadros al año y era normal, los 50, 40, 20. En cambio, ahorita que hay tanta saturación de imagen, realmente cada pintura se convierte en algo así como muy específico, muy único, ¿no? Sí, no solamente por un asunto económico, sino también por un asunto de mercado visual, no estoy hablando del mercado... Sí, de percepción, yo también estoy de acuerdo. De capacidad de percibir nosotros ahora, tiempo de percepción e interés por una imagen puesta en un objeto, porque en verdad eso es la pintura básicamente, es una imagen puesta en un objeto. Sí, por ejemplo, yo en la obra de Sebastián justo veo eso como en los tiempos, ¿no? Como que de repente, al principio cuando yo veía sus partes figurativas, que tiene como un trabajo muy delicado de volumen, ajá, como que hay una roquita, una guanábana, una cara, sí. Y luego está toda esta acción que digamos yo entiendo más rápido. Luego como que entendí, había un juego de velocidades, ¿no? Como que busca volver a alentar la velocidad, ¿no? O sea, si va un amarillo muy rápido hacia un naranja en un barrido, como para verlo en Instagram, va rápido y luego te pone un trabajo en volumen que va lento. Y luego otra cosa en los detalles. Tiene una cosa como de la velocidad. Como de los flujos, ¿no? O sea, del flujo mental y de atrapar la mirada también, ¿no? Sí, exacto. Crear una especie de, pues como de enigma, ¿no? Para el cerebro que tiende como, lee una imagen de una forma y luego hay un extracto que cambia ese flujo. Entonces tiene que entrar como la comprensión se activa, ¿no? La comprensión se activa e intenta agarrarlo, sí, ¿no? como decía un profesor, nunca me dio clase, pero un famoso mexicano, Gilberto Aceves Navarro, decía, la pintura hay que poder caminarla. Sí. Así es, a mí sí me dio clase. Y en cuanto a lo de los tiempos de producción, digo, por tu pregunta que no la respondí al final, me tardo como, no sé, aproximadamente un mes por pieza, más o menos. Ya. Pero bueno, a veces varía 2 semanas o un mes y medio, pero aproximadamente es lo que me he tardado en esto. Yo pienso, o sea, digo, creo que Sebastián, no sé si creo que él comparte la misma búsqueda, pero yo por lo menos sí, y creo que él también en esta justo es muy claro como... Ajá. Que buscas en el fondo, tal vez cuando quieres operar ese objeto en una ya situación pública y social donde ya va a haber celulares, toda esa velocidad, como alentar el tiempo. Sí. O sea, como que
desde que lo haces pretendes eso. Y desde que tú estás teniendo esa práctica cotidiana y consideras que dejar descansar un cuadro tantas semanas de hecho es económicamente ilógico, volviendo el tiempo, o sea, los tiempos laborales es ilógico. Entonces estás buscando como artista también en el hecho de que la pieza en su operación pública y ya visual, que alente el tiempo, es como una pretensión de la pintura, sí, ¿no? Pero sí es lógico porque de alguna manera lo que pasa es que hay una extremada socialización de la pintura y de la cultura, desde el Renacimiento hasta la era de Internet, que hace como que creamos los pintores que todos tienen que ver pintura y a todos les tiene que interesar la pintura. Y es una mentira, es una gran mentira. Es decir, la verdad es que la gente que le tiene un culto a la pintura, tanto por consumirla como por verla, como por comprarla, como por hacerla, es una capa muy delgada y chica de la población humana. Entonces, más bien la gente está interesada en consumir imágenes. Entonces, qué bueno que está el Internet, porque entonces ahorita la gente que consume pintura, o la gente que hace pintura, como tú, que la haces por morbo, son muy pocos. Entonces están obligados a ser muy buenos. ¿Sí me entiendes? Sí. En términos de esta calidad. Y por eso tardan más. De No hacerlo hacen 100. lento, ¿no? Ajá, y por eso pasa eso que dices de que ya no hacen 100. O sea, porque quieren hacer 5 muy buenos, ¿no? Así. Ah, claro, sí, ya no produces tanto porque no es necesario, porque de alguna manera no tienes que estar llamando la atención. Aquí están los pintores, anuncio, anuncio, anuncio. No, porque Sí. es como el mismo Internet te ayuda como una red a localizar dónde realmente hay el arte que tú quieres consumir. Eso me recuerda como algo que me pasó en la universidad, como no estaba muy de moda entre el grupo de profesores la pintura, un argumento común era que era un espacio donde ya se había hecho todo y que la posibilidad de la originalidad era muy poca. Y a mí siempre se me hacía extraño y yo lo veía exactamente al revés. Sí, al revés. Entonces como decía, pero pues ¿cómo es posible? Pero justo en la pintura, en escultura, en arquitectura tienes como todo tan... O sea, está tan historiado, está tan registrado el árbol genealógico de los pintores, de quién fue con quién, y desde el Renacimiento es un árbol genealógico que llega hasta nuestros días. Además, o sea, si quieres buscar, puedes conectar a Miguel Ángel con un pintor contemporáneo de fue alumno, de fue alumno, fue alumno. Lo puedes lograr. Yo fui alumno de un alumno finalmente de Velázquez. Exactamente, no se me haría nada raro. ¿Tú ya lo encontraste? ¿Lo dices literal? No, de verdad, sí. Sí, sí lo creo. Es justo lo que digo, o sea, tú ya eres la prueba. Sí. Entonces, como que lo que yo pensaba al revés, en ese sentido, pues imagínate, si tenemos ese panteón de abuelitos que podemos revivir y matar a nuestro placer en el taller, Claro, la posibilidad de originalidad y de operatividad dentro de la novedad es tremenda. Sí, aparte que Podemos mezclar gente miles que de estilos. No sé qué piensa el público, pero pensar en la idea del original es una idea muy del siglo XX, como de la tecnología que te permite entonces generar una máquina mejor que la otra, una máquina mejor que la otra, una máquina mejor que la otra, y empieza a ser, lo original viene a ser como poner en obsoleto lo otro. Cuando el arte no es así, el arte, un Renoir no es más viejo que un Pollock, ni es más joven que un Velázquez o que un Balthus, ¿no? Yo lo veo así más bien, en la segunda manera. O sea, como la originalidad es idea, la unicidad, ¿no? Unicidad, atemporalidad. O sea, de cada quien es distinto, exacto, y no vale más muerto o vivo en cada época o cada lugar, sino que era otra cosa que les decía, o sea, como, pero ¿por qué hablan de esa búsqueda de la originalidad si yo no conozco un cabrón igual a otro? No lo conozco, o sea, y conozco gemelos y cuates, y son distintos. Entonces, como buscar la originalidad es buscar algo que está dado. Es como buscar la humanidad si eres humano. Sí, lo que pasa es que es como una enseñanza que viene de la academia, donde tienes el gran maestro. Y buscas romper entonces tratas de romper, tener el aprendizaje del gran maestro, pero al mismo tiempo romper con ese aprendizaje. Y obviamente se genera el ciclo de que siempre que tienes un gran maestro, nunca tienes un muy buen alumno. Eso es cierto también. Y un maestro mediano puede tener muchos buenos alumnos, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, es un ciclo, como decías tú, más lento, ¿no? Y ya no importa tanto. Pasa que la generación que te dio clases a ti es de las generaciones más estúpidas que es la mía. Porque es la generación que justo nos tocó como ser final de algo y principio de algo. Final de algo, principio de decir,
Mi generación... Hay mucho prejuicio, ¿no? Claro, mi generación le tocó el final de la izquierda con el grupo Suma en los 70 y el surgimiento de este neonacionalismo salinista conacultoso del neomexicanismo y después entonces este quiebre de las nuevas generaciones de los 90. Entonces cuando viene ese quiebre aparece internet y aparece la compu y después aparece el teléfono. Entonces realmente somos una generación que está todo el tiempo brincando a contragolpe, cayéndose en los hoyos del pasado y tratando de estar al día en el futuro. En ese sentido, pobre de los alumnos que les tocó clases con nuestra generación, porque de alguna manera somos un cortocircuito en términos ideológicos, en términos de todo, porque no estamos ni en la contemporaneidad, pero tampoco nos quedamos pegados en los 80, entonces no hay a veces esa distancia que en cambio tu generación sí puede tener, porque como creció con eso, lo tiene a la mano y puede tomarlo o dejarlo, ¿no? Sí. La tecnología. Sí. O sea, sí hay una variación ahí, digamos, ahorita como que hay un approach a la pintura mucho más ligero en los jóvenes. O sea, como no importa si es medio o es práctica, y sí les tocó de alguna manera a esa generación romper y no había de otra además. No tenían como muchas opciones. Pero de alguna manera justo eso que dices tú, la idea de novedad como de, tal vez digamos de la segunda mitad del siglo XX viene heredada de las vanguardias, que es básicamente un parricidio, ¿no? Y se vuelve una estrategia mercadológica, ¿no? Como de lo nuevo es mejor y lo nuevo es mejor. Y en el momento en que ya la publicidad lo empieza a operar, ya nos damos cuenta que es choro. Y algo como muy bonito que a mí que me gusta y que comparto también siempre como con los jóvenes pintores es que de alguna manera es como un mundo aparte. O sea, si se pone muy feo el arte contemporáneo, por la política o el mercado, generalmente son esos dos, el gremio como ese se sostiene, ¿sabes? Como que no sé, es como Picasso queriendo conocer a Renoir, ¿no? O sea, no hay... Es curioso porque cuando hablas de arte contemporáneo y sacas ciertos nombres, es como, no lo conozco. Pero estás en un ambiente de pintura y le dices, no, pues tal señor que está a punto de morir se va a dar una plática, ahí van. Aunque sea lo más fuera de onda, digamos. O sea, algo pasa como que en la pintura que hay como... que es otra vez volviendo a esta idea del panteón, ¿no? De pintores muertos. La escena pictórica tiene como esa nobleza y tiene esa herencia. O sea, de alguna manera, así como tú indirectamente vas a heredar de Velázquez, que no me parece nada raro, por ejemplo, hay una herencia y una como lealtad ante eso, que es distinta y que opera como a la par o alternativamente a las modas del arte. Sin embargo, la pintura no se pelea con eso, pero mantiene como una cosa de culto aparte. Por eso como me interesa la idea de devoción, o por eso me interesa la idea de, no sé, de que siempre quieres ir a ver a un artista viejo, ¿no? O sea, yo llevo un año tratando de ir al taller de Federico Silva y no lo logré. Tiene 93 años y me lo dijeron así, es que ya le queda tan poco tiempo que solo quiere pintar y pues conocer a un joven así curioso, fan, es una pérdida de tiempo para él. Entonces, pero de todos modos, esa pura inercia que yo tenga ¿no? O de ir a su discurso para el Premio Nacional de Bellas Artes, que había pues puros periodistas de Conaculta aburridos, pero yo estaba ahí oyendo su discurso con la piel la tenía china, porque el tipo a sus 94 años, o sea, estaba solo hablando de Trump y de política, o sea, jamás habló de él y todo lo que decía era como tan claro y contundente, es que se te ponía la piel china que una persona tan grande te dijera, o sea, aquí estás ahorita, ¿no? Y esa es la verdad, a mí ya no me importa, ¿no? Ya voy a morir, y tiene una claridad. Entonces, creo que eso es algo que la pintura como gremio se reserva. O sea, podemos ver las vanguardias, ¿no? Podemos ver al pop mandando a chingar a su madre el expresionismo abstracto, pero por adentro van y los ven y los oyen, toman un café con ellos. Sí, es verdad, ¿no? Como que la pintura, por más que ni te guste ese artista, siempre te da curiosidad. Claro. ¿No? Aunque sea, a mí siempre me ha gustado ver dibujos en sí, o pinturas.
pinturas, aunque no sea de gente del gremio, ¿no? O sea, Claro. o sea, me gusta el medio en sí, como, pues, digamos, paso tanto tiempo enfrente de eso, que pues, me interesa ya la pintura de cualquier persona, ¿no? De un niño, de una persona que está aprendiendo. Me interesa en sí, ¿no? O sea, Tiene creo como esa cosa como mágica del color y la materia, ¿no? sí, como que yo, bueno, no sé si es como una idea nada más, pero pienso que ya como que entiendo ese lenguaje de cierta forma, ¿no? Como que estás tan habituado a estar enfrente que a pesar de que sea, pues no sé, el dibujo, la pintura de una persona que sea la primera vez que lo hace o la segunda, pues hay algo pues, que aún así le aprendes, ¿no? O sea, bueno, por lo menos en mi caso, como que hay cosas que dices, bueno, eso está bueno, ¿no? O lo lees de una forma que dices, bueno, ¿por qué esta persona eligió esta imagen, ¿no? ¿Y por qué la puso así? O sea, no sé, me interesa el lenguaje en sí. Y bueno, lo que dicen de todo pues, el bagaje que tiene la pintura, pues sí, creo que tiene raíces como, pues que llegan muy a largo en el tiempo, ¿no? Y eso mismo le da solidez a la estructura, ¿no? Al gremio, como lo quieran ver. Y bueno, yo también comparo mucho con la música, ¿no? En mi práctica. A veces también hago música, pero digamos en un sentido más, pues no profesional, ¿no? O sea, no lo hago, digamos, con tanta seriedad o no le he dedicado tanto tiempo, pero sin embargo me ha enseñado mucho eso, ¿no? O sea, el trabajar sin esperar nada, ¿no? O sea, no tengo que vivir de eso y pues, te da mucha libertad y eso me ha enseñado mucho, ¿no? Y comparo también con la música, como todo este rollo de que si la pintura o la escultura o de qué está más de moda, qué es lo fuerte. Yo lo veo como con la música, son como los instrumentos, ¿no? O sea, uno puede escoger un instrumento y el arpa hoy en día, pues a mí también me puede gustar, igual que un sintetizador, ¿no? Que puede estar de moda. Y, pues, no se me hace ninguno más válido que otro. A veces pues el sonido suena más nuevo y fresco y la mente, digamos, ansiosa como que se agarra más rápido de ahí, ¿no? Pero pues al final, no sé, una flauta de los navajos o una guitarra eléctrica, una percusión, pues depende lo que haya detrás, ¿no? O sea, no es el instrumento, sino para qué se usa, ¿no? Cómo se usa. Entonces, pues bueno, yo lo veo así, lo comparo mucho con la música. Ya. Sí. No está bien la comparación porque en verdad, lo digo como para concluir y que pasemos a que el público nos va haciendo preguntas a ustedes. Es una opinión personal, pero creo que se ha hablado de eso acá y lo concluyo porque pienso muy parecido a ustedes, que la pintura sigue siendo como la madre de las artes plásticas, de alguna manera, y sigue teniendo este lugar de respeto, por eso dijiste gremio, porque solamente los fotógrafos se atreverían a decir gremio, ¿no? Sí. Que nos diga que no dulce, pero yo creo que sí, los fotógrafos sí se consideran gremio, hasta tienen asociaciones de fotógrafos por país, ¿no? Y es lógico que sean gremio, los pintores también es lógico que sean gremio, el resto de los artistas no se considera tanto de gremio, porque de alguna manera la escultura es tan lenta que es mucho más lenta que la pintura, entonces vive mucho más aislados los escultores entre sí. Los pintores sí se juntan, como dices tú, Picasso a visitar a Renoir de viejito, o fueron a ver a Cézanne al sur con Émile Bernard, ¿no? Entonces de alguna manera hay una tradición del maestro que a los dos les interesa esa cosa como de respeto, de tradición, de meditación, para poner como una palabra en común, ¿no? Meditación con la forma y el color. ¿Quieren hacer preguntas del público a Sebastián o a Rafael? Ahí está. Hola, Sebastián, no sé, bueno, me perdí un poco y llegué un poquito tarde, pero no sé si explicaste la instalación que se ve en las fotografías. Sí. ¿Y cuál es la relación con la pintura? ¿Sí La se relación explicó? con la pintura. Bueno, hablé al principio de mi interés acerca de la idea del cambio y de la relación entre las ideas y la materia, ¿no? Entonces, es la base de mi proceso creativo y en esa pieza simplemente está traducido a un lenguaje tridimensional, ¿no? Son objetos, pero funcionan a partir de la idea del cambio. Y, bueno, otra relación puede ser pues, la cuestión cromática, ¿no? También todos esos elementos
fueron, digamos, escogidos a ojo. Y el flujo, ¿no? Ajá, el flujo continuo del movimiento. Pues sí, también puede ser el lado cromático. Y por otro lado también son objetos que algunos están ahí en mi casa, taller, y son objetos que a veces utilizo para la pintura. Y pues es como un diálogo, ¿no? O sea, esas formas detonan ideas y esas ideas se vuelven pintura y esa pintura me da ideas para otras cosas. Entonces, para mí no hay distinción, ¿no? O sea, puedes conectar las cosas. Al final, pues el común denominador es la práctica, ¿no? Sí, me quedó bastante claro. ¿Sí pueden adelantar un poquito? La imagen de... Aquí, por ejemplo, a ver, para ahí, al anterior. Y también algo que... Perdón, anterior. ¿no? En esta, por ejemplo, hay una cosa muy clara de flujo, lleno y vacío. Y a ver en la instalación. En la instalación Sí, el vacío yo veo lo también mismo, me interesa flujo, mucho. lleno y vacío, ¿no? Y otro aspecto es el lado como infantil de las cosas, ¿no? O sea, me admiro mucho la forma de funcionar de los niños en sí, ¿no? Como se van directo a las cosas, ¿no? O sea, ¿no? Dan vueltas. Y también tiene eso, ¿no? O sea, como ese lado pues, muy infantil, creo. Tengo No sé otra si pregunta. responde a tu pregunta o si quieras como que profundice más o diga otras cosas. No, más bien sí, creo que me quedó más claro, o sea, porque yo veía como la instalación, los objetos y más bien quería saber la relación con la demás obra, o sea, Claro. con lo pictórico, Sí. precisamente. Y la otra pregunta que tengo es sobre la producción pictórica en Puebla, no sé si nos puedan hablar un poquito más sobre eso. Pero como que... Bueno, la pregunta es para los tres en Pero realidad. como que querrías saber al respecto. Pues más bien qué ideas tienen, no sé más bien cuáles son como sus opiniones o cómo ven ustedes ya sea el gremio o la producción que se está haciendo actualmente, la relación con lo que ha habido antes, ahí sí a lo mejor profundizar un poco más. Claro. Bueno, en mi caso pues no le doy demasiado peso a eso, ¿no? O sea, lo que me interesa es la práctica en sí y pues la vida te conecta al final. Conozco a gente como Rafa o Carlos y me interesa su trabajo y pues no sé, a veces he ido al taller y eso es lo que me interesa en sí, o sea, no tanto como qué está pasando, quién está haciendo algo, o sea, no, es más como dinámico en mi caso, ¿no? Más circunstancial tal vez. Sí, yo creo que en Puebla no existe ningún gremio de pintores, para empezar. Existe un gremio de decoradores, que va desde Liverpool hasta donde sabemos otros. Y como una idea de, sí, pintura para decorar casas de gente clase media, porque ni los ricos poblanos compran acá. Y hay pintores aislados, ¿no? Y no quería Nina, obviamente, porque ahí tiene que haber un poquito más de equidad, buscar una mujer pintora, pero la verdad que las dos personas que nos recomendaron, Nina y yo, decidimos que no, porque también se trataba de generar como un diálogo. Y yo creo que más bien hay pintores, pero que muy aislados, entonces no podríamos hablar que hay un gremio y no hay una tradición tampoco en Puebla de pintura. Hay una tradición de cosas que se llaman pintura, pero no es pintura de peso. Pues yo viví en Oaxaca antes de vivir aquí y antes viví en DF. Y en DF no podía producir porque en realidad justo soy muy sociable y andaba, ¿sabes? Como me contaminé de ideas, andaba más en la calle y se me hacía muy lógico como en Nueva York mis amigos que querían escribir o pintar trabajaban y solo les quedaba libre un día a la semana y decían, ¿cómo voy a ponerme a escribir mi novela o mi pintura si llevo 6 días trabajando y está Nueva York ahí enfrente, güey? Salían y no dejaban de producir. A mí me pasaba eso en DF. En Oaxaca también que existe este mito, la verdad, es una plática, la tertulia artística de Oaxaca es muy decepcionante, porque todos esconden sus recetas y solo hablan de ventas. Y son cada vez más como alebrijes, ¿no? Y hay una cosa ahí casi kill horrible. Entonces realmente el pensar en un gremio como que operando así socialmente este ideal, el día que pasa te topas con algo peor.
la verdad, que sería Oaxaca, de hecho. O sea, de hecho, Cholula está mucho mejor, por ejemplo, la tertulia artística, o sea, como si vas a un opening, te has hecho unos tragos después, o ahorita que vamos a decir. Curiosamente yo creo que se da en Cholula, porque en Puebla pasa lo que dice Carlos, pero en Cholula no sé cómo, que hay 6 escuelas de arte en Puebla. Eso no existe en DF ni siquiera, ni en ninguna ciudad de México. Hay 6 escuelas, está cabrón. Entonces, de alguna manera, la oferta laboral a artistas enfocados en la academia y la educación y la pedagogía es alta, lo cual genera como indirectamente como una especie de plática pues mucho más interesante. O sea, por ejemplo, yo ahorita está coordinando, no sé, alguien que trabaja con Carlos en la Pepe, pues viaja mucho y siempre que viaja, pues, no sé, te platica lo que ve afuera, no te está platicando lo que vendió afuera, eso sería si fuera Oaxaca. Entonces realmente en Puebla hay como, no hay una escena ni un gremio pictórico, pero como la escena académica, ni hay una escena de arte siquiera, pero sí hay una escena académica de calidad, yo creo. O sea, no lo puede como sostener una escuela sola, pero son tantas que al juntarse y ahí como que en la plática sí hay, todas tienen escuelas, profesores muy buenos, muy informados. Entonces, yo siento que ahorita, aunque no se ve, hay un buen nivel aquí, porque pues, muchas de las escuelas, como son jóvenes, han contratado gente joven que está muy bien formada. Carlos se dedica mucho a eso, porque ha contratado a muchos de alumnos de él que han regresado de estudiar, de viajar, de una serie de situaciones, están súper al día y así hay muchísimos. Entonces yo creo que en ese sentido el Cholula está, Puebla está bien, en ese sentido como académico. Si lo quieres ver como gremio pictórico, pues no existe. Pero sí, para mí fue muy fácil conocer, bueno, a Carlos lo conocí un poco antes, pero nunca lo pude conocer bien. A Sebastián lo conocí luego, a todos los pintores, a Beto, a Arturo, a Toño, o sea, los conocí en 15 días. En 15 días yo conocí a todos. Y con todos ya me han cambiado libros, he ido a ver exposiciones, me han recomendado pelis. Sí, en verdad tanto como un gremio pictórico en Puebla, pues no estamos de acuerdo que no hay, pero sí hay flujos, ¿no? Así como, por ejemplo, si piensas en Arturo Elizondo y ¿cómo se llama? Y Toño Álvarez, tienen ciertos lenguajes en común, como ustedes dos también tienen ciertos lenguajes en común, como si piensas en las Carro en relación a otros, también tienen un lenguaje en común, entonces de alguna manera sí hay unos diálogos. Sí hay la oportunidad de dialogar con eso y de estudiar cosas. Es muy puntual, ¿no? Pero sí, y yo creo que como siempre ha habido como mucho peso en el espacio comunitario. Como Puebla es una ciudad de política, de arte, de gente más de la izquierda, de los 70s, 80s, siempre ha habido como, creo que es más permisiva que el DF. Es decir, como que puedes convivir, coexistir, arte neoconceptual con conceptualismo, con performance, con pintura, con escultura, con tradición más abstracta, sin conflicto, que en México son más tiquis, ¿no? En México hay más intereses, ¿no? Hay más intereses, hay más poder económico, entonces hay más grupillos que se están todo el tiempo como aislados. En cambio acá, finalmente, como no hay gremios, todos somos una misma comunidad, entonces estamos todos en el mismo... Sí, ya es competencia y aquí es como... Pues no hay de otra. Aquí no hay de otra. Entonces eso sería como la parte buena, o sea, como pictórico no existe, pero yo creo que desde la academia y por ahí hay una muy buena ambiente de comunicación y hay muy buenos... Sí hay un muy buen gremio artístico aquí, que se desarrolla mucho, yo veo como desde la academia hacia arriba, ¿no? O sea, pero no necesariamente luchando por nada, sino solo compartiendo, como dicen. O sea, eso es bueno también. O sea, también... Quería preguntar también. Sí, Hola, soy Ernesto Cortés. Hace rato, Sebastián, comentaste, pero bueno, comentaste, pero la pregunta más bien es para Rafael. Comentaste de que en tu trabajo justamente se parte de las ideas a su materialización y hay una salida que es social, pero también hay una salida que más bien es personal, en el sentido de que hay una reflexión o una retroalimentación propia a tu trabajo que me parece que se puede ver hasta en un trabajo de instalación
Y la pregunta quizá no te la hago para a ti porque me parece que eso se me hace evidente. Más bien se la quería hacer a Rafael porque me parece que él es un consumidor como especializado en su obra. En el sentido de que comentabas de que más bien tú producías un poco para observar. Y también porque a lo mejor lo que por lo menos aquí veo que parte como de este mundo vegetal a estas formas como más abstractas, me parecería que a lo mejor, no sé cómo entender, si como una desacralización en el sentido de la imagen o al contrario, como una sacralización propia en el sentido de cómo tú vas releyendo eso que produce desde un principio un origen en tus ideas y se materializa y después cómo lo consumes y eso que consumes hacia dónde se va, hacia, como a lo mejor no me queda muy claro, si como una sacralización o una desacralización, en el sentido de que, por ejemplo, yo que hago pintura, pues miro ahora muy distinto un cuadro del virreinato, de algún santo, como que me fijo en otras cosas que realmente lo milagroso que pudiera ser la imagen. ¿Cuál es en ese sentido como tu proceso? O sea, con la imagen en ti, en tu subjetividad, ¿cómo funciona? ¿Qué se modifica? O sea, mira, a mí, justo el tema de la imagen a mí no me gusta. O sea, mi mamá hace diseño, mi hermana hace diseño, yo vengo de ahí. Es que como que siempre que me hablan de imágenes, Te da tirria. me da tirria, o sea, como que solo, no soy bueno para las imágenes, o sea, no soy nada bueno, solo hay imágenes que me overwhelm, me rebasan, ¿sabes? Un Alex Martin me rebasa, un Rothko me rebasa, y creo que yo solo busco que algo que yo haga me haga eso es nada más, hay una pretensión sobre eso. Hace poco descubrí Mother of God de Rauschenberg, que es una pieza muy del principio, muy... Pues es un circo, es como mi sol, el sol que tengo ahí, que tengo en el calendario, el dorado es igualito, pero es de Rauschenberg hace 50 años, 50 y tantos años. Y es igual, pues es como eso, es un círculo y blanco y tiene un collage atrás y se llama Mother of God y esta se llama Amazon. O sea, llego a la misma conclusión que de otra manera llegó Alex Martin o algo así. Yo solo busco los caminos que me lleven a conclusiones parecidas. O sea, sé de alguna manera que llegar a la abstracción de una manera racional es muy evidente. O sea, hacer un cuadrado, si yo te digo, voy a hacer un cuadrado de 6 por 6 metros y le voy a poner tal color, pero atrás tal en tornasol, y le voy a tirar tal luz, y entonces cuando la gente, y lo voy a entelar así, y te puedes decir todo, pero vas a ver una idea, buena o mala. Pero a mí es la parte como que me rebasa del arte, es cuando algo sucede más allá de eso. Entonces yo creo mucho le comentaba el otro día aquí a Luca, que está oyendo de que creía en la idea del artista antena. O sea, que en realidad los artistas nada más están bajando ideas que están en el aire, nada más. Y en ese sentido sería la búsqueda, como tú hablas del consumidor de tu propia obra, nada más como que trato de que algo que está más allá de mí suceda y que suceda de la manera más relevante. Sí, y creo que en la abstracción se ve mucho, porque pueden llegar a ser el mismo cuadrado muchos, pero sí se ve cuando lo hicieron. En Alex Martin es clarísimo, ¿no? O sea, cuando lo hicieron de manera tan consciente de la línea. El otro día le decía un cuate de la idea de línea de Fernando García Correa, es un pintor mexicano que hace como, bueno, ya no hace puntos, pero estuvo unos años haciendo líneas. Y le decía, es que pareciera que pinta la línea como con una conciencia de su propio nacimiento en el tiempo y espacio constante, ¿no? O sea, como si tuviera la conciencia microsegundo a segundo de que está naciendo y naciendo y naciendo. Porque vibra y se le va chueco y es una pinche línea. Sí, yo creo que hay que ser, para ese pintor hay que ser un poquito neurótico. Y algo te transmiten, ¿no? O sea, creo que un Alex Martin o una línea de Fernando García Correa te transmiten como una conciencia del tiempo y espacio sobre la materia como tal cual. Si tratas de hacerlo un día con una pluma, o sea, hagan una línea pensando en cada microsegundo de la línea. Y luego la pones ahí en tu escritorio y vas a ver que nunca va a ser igual que una línea que hagas
no sé, de 10 segundos o de 1 segundo o de 2 minutos, pero si hay una conciencia así, una tensión o tensión sobre ese hecho, en los videos de Ans Martin es muy claro, ¿no? Porque tiene unos videos donde sí la grabaron entrevistándola, haciendo una línea por varios minutos y acaba exhausta. O sea, se tiene que sentar porque se le fue toda la energía, no sé, como ahí. Yo busco como, mi búsqueda como artista es esa, o sea, como que la materia logre algo como muy relevante en ese sentido, sería más cercano a lo que hablas de sacralizar. Que creo que en sí todo el arte tiene que ver con religión, o con laicismo, que es lo mismo. Buenas tardes. Yo tengo una pregunta que me sugirió un amigo, seguramente lo conocen, se llama Mijael. ¿No? Ah, bueno. Mijael Dala. Es yugoslavo. Aquí. Sí, Mijael Dala. Sí, por eso. Me causó mucho interés. Me pregunto, ¿estaría bien preguntarle o preguntarnos a los artistas poblanos, porque yo también soy artista poblano, ¿qué es lo que nos hace artistas poblanos? Porque miren, por ejemplo... Te la puedo responder ahorita. No. Espérate. Tu código postal. Espérate, mira, en comparación, por ejemplo, con un artista oaxaqueño, ¿no? Pero eso ya se ha mencionado un poco, ¿no? Pero, pues es mi primera pregunta, ahí les tengo otra. Sí, es muy distinto decir artista oaxaqueño, porque cuando no estás en Oaxaca, pues es más fácil ver las cosas por fuera y ves como un conjunto de Toledos hechos terminando en alebrijes, ¿no? Es como de Toledo a alebrije. Ándale. Con todo mi respeto a Toledo, creo que es el artista, el pintor más importante en ese momento en México, ¿no? Y a mí en lo personal me encanta, me fascina Toledo. Yo creo que cuando estás en Puebla, una cosa es decir poblano, que me caga, y otra cosa es decir artistas de Puebla. Es decir, ¿hay un gremio artístico en Puebla? No lo hay. ¿Hay artistas aislados en Puebla que sí existe de calidad? Sí lo hay, de todas las generaciones lo hay, jóvenes, adultos y adultos mayores, de todos los estilos, pero no creo para nada en un mundo actual que debamos hacernos esa pregunta, porque más bien hay intereses políticos comunes, gustos estéticos comunes y también gustos de época. ¿Ah? De alguna manera, tú podrías no consumir nada de pintura y a través de pura imagen de publicidad estarías haciendo pintura de hoy. Porque así sucede la imagen, así sucedía mucho la relación entre Europa y América Latina. Yo que soy chileno, por ejemplo, te puedo decir que Chile estaba tan aislado en los 40, 50, que obviamente se pintaba parecido a lo que pasaba en Europa porque todo se basaba en ver cine. Entonces, a través del cine era la influencia de las artes plásticas. De repente llegaba una exposición, ¿no? Entonces, yo veo la pintura de Rafael y la de Sebastián y obviamente que la siento contemporánea, pero la siento contemporánea a nivel de pintura que se está haciendo en cualquier parte del mundo. No la siento que sea de Puebla ni de México. Siento que esa imagen de nación, frontera, ya cada vez es más difusa. Existen posturas políticas ideologizadas que tienen que ver más con estar en América Latina que estar en Europa, sí, te creo. Puede haber una visión más de la América Latina de ciertos gustos, como me decía él, que creo que es interesante que les platiques eso de las Andes y los imperios, sí. Que eso te daría una pauta un poco de, aunque no responda a tu pregunta, pero te da una pauta un poco de por qué la razón de no estar como encasillado como... En Oaxaca sí está bien porque viven de eso. Así como que pintan para comer, no pintan para pintar. ¿Entienden? La mayoría de los pintores oaxaqueños están así como vendiendo por vender, pintando por pintar, es como para... Les sale natural, pues es como no pueden negarlo. Es como los pintores chinos con su... ¿no? Montañas, esos son como... Sí. Ah, lo que yo ¿no? Y todo eso. Sí, pues es como lo que, el hecho de que Carlos tenga
volviendo a la idea del panteón y del árbol genealógico que llegue a Velázquez, pues Velázquez era un español y Carlos es chileno, pero llegó a México y vive en Puebla. O sea, no sería ilógico tratar de, en el puro hecho de Carlos, por ejemplo, si le dijéramos, llegaste en el 98, lleva muchos años acá, no sé cuántos han pasado. ¿No? Sería ilógico, ¿no? Tienes toda una carrera académica en Puebla, súper sólida, has formado muchísima gente y tu pintura, pero pues yo no he oído que nadie diga de ti, ¿no? O sea, digo, es que también, no lo sé, yo nací en España, llegué aquí a los 9 años, allá era el mexicano, aquí era el gachupín, o sea, neta a mí, ya a nivel personal, o sea, a mí la nacionalidad me significa un pasaporte. Sí, yo pienso o sea, igual. neta es un papel y es ilegal o ilegal y es un pinche pasaporte. Porque no puedo, o sea, no es un chapaneco con un güey de Durango, no tiene nada que ver. No creo con muchas identidades, pero buscando como cierta identidad existe, yo lo veo así, como ese panteón donde Carlos puede indirectamente llegar a tener un profesor que tuvo muchos profesores que lo conectan con Velázquez. Y eso a mí me ha pasado porque he vivido en varias ciudades y siempre que llego a las ciudades, a través del gremio artístico conozco a 3 personas que ya más o menos me introducen o sea, siempre es lo mismo. Entonces, y además todas esas personas a donde llego en sus propios entornos son raros. Son raros. Yo en Oaxaca llegué y me juntaba con gente que hace arte contemporáneo y eran unos openings que iban 5 personas. Y había mezcal gratis y todo, y había una escena grandísima de artistas en Oaxaca, y este espacio se llama Para el Oaxaca y trae arte conceptual a Oaxaca. Lo que sí me platicaste hace un rato, perdón, no sé, el micrófono sigue bien, me dijo una cosa que me pareció interesante, que existen los imperios, ¿no? Este imperio inca y este imperio azteca, ¿no? Hay una conquista y hay después un nacionalismo en Perú, un nacionalismo en México, y hay un indigenismo en Perú, un indigenismo en México. México, no hay comparación, en artes plásticas es mucho más poderoso país y mucho más rico país que Perú. Pero hay un pintor que es interesante, hay un pintor que se llama Fernando de Cislo, que es como la Lilia Carrillo de Perú. Pero ¿qué pasa? Que cuando haces abstracción en México, a huevo tienes que poner la lunita, el sol, o es lo que me decías tú, o el triángulo, que es la montaña, y lo mismo pasa con Fernando de Cislo. Entonces, hay una idea como del pasado prehispánico que nos da una identidad, ¿no? Que la tiene el neomexicanismo, la tiene la pintura joven peruana actual, que no pasa en Brasil, no pasa en Argentina, no pasa en Chile, no pasa en Venezuela, no pasa en Estados Unidos, no pasa en Cuba, porque no tienen ese pasado de la gran nación prehispánica después de que hay una colonia española que, digámoslo europea para que los gringos se queden incluidos también, que hay una época de colonización de 300 años, ¿no? Entonces sí hay un síntoma, se podría decir, de estos países nacionalistas como México y Perú, que sí buscan a través del arte en relación con lo indígena o en relación con las temáticas de los dioses. Sí, yo noté esa estructura, me lo explicó un profesor que era, básicamente él hablaba de que era una manera de estudiar el arte latinoamericano. Y era la manera más clara, como dice Carlos, porque la ruptura en México, en sus equivalentes venezolano, brasileño, argentino y Estados Unidos, son súper sintéticos, usan los colores muy puros, son muy racionales. En la abstracción es clarísimo, porque la ruptura en México se llama la disidencia en Venezuela, no, en Colombia se llama la disidencia, en Brasil se llama el concreto, pero se empezó llamando la ruptura, y todos operan de la misma manera, como introducir en el mismo momento, además, los lenguajes abstractos en las sociedades que venían de un nacionalismo inmediato, como el muralismo o como Di Cavalcanti en Brasil, ¿no? Y querían romper eso y volverlos universales y todos estos valores muy New Age. Y aún así se les nota, pues, a los que, y se divide así, los que eran imperios, porque el imperio le cortan la cabeza y de alguna manera tienes toda la cultura, las calles, la producción, está dado en el imperio mexicano. En el norte y sur del continente, pues es más como nada.
Ponemos una cuadrícula y ponemos nuestra cultura y somos Brasil o Estados Unidos. Entonces, a pesar de que sucede el mismo fenómeno en todo el continente, opera de esas dos maneras, porque unos tienen como el cargo de un mestizaje a partir de una conquista de imperio que se mezcla, porque es muy sólido el imperio, y los otros son una colonia a partir de poblar, básicamente. Un nuevo entorno con nuevos problemas, pero es básicamente poblar. Entonces se adaptan mucho más rápido a las ideas sintéticas de la abstracción, y los otros los tienen como que traducir, ¿no? Como Lilia Carrillo o Tamayo. O sea, todos los contemporáneos de Tamayo son abstractos, de hecho, ¿no? Claro, pero pasa que ellos tienen conflicto como están primero llevando la contra, llevándole la contra al gobierno porque no están haciendo murales. Están llevándole la contra porque no están haciendo el panfleto de Rivera, ¿no? Entonces, pero también son mexicanos y quieren ser respetados como tales, entonces le tienen que poner su rosa mexicano o su triangulito o su circulito. Y no hay ninguno donde evite la figura, ¿no? O sea, si hace un cuadrado le pone cara. Claro, o sea, no pueden evitar, no pueden llegar a lo radical porque la sociedad misma no te lo permite, no porque esté prohibido para nada, sino que más bien es como el mundo que consume un artista mexicano, llamemos de la época de la ruptura, un joven mexicano que sea abstracto, a ver, ayúdame, el más abstracto de los abstractos no existe. Pues no, por ejemplo, Fernando, ¿cómo se llama? Como que el que su hermano era escritor. García Ponce. Ajá, Fernando García Ponce es Kurt Schwitters hecho en grande, ¿no? Pero es igualito además, o sea, es idéntico. Kurt Schwitters es de este tamaño y Fernando es de 4 metros. Hay una traducción también en esa como que hay cierto como neocolonialismo, hay como versiones de... Pero bueno, en sí yo creo que el problema de identidad... ¿Alguien quiere un Uriagas? Fírmalo y regálalo. Tiene que ver, yo lo veo más, ¿sabes? Como europeo también, cuando de chiquito mis amigos admiraban a Estados Unidos porque, no sé, porque sí que, como Luis Miguel los programas, si hubieras, en mi pueblo los que querían hacer música, pues tenían que ser flamenco. Y veían en el gabacho y había rap, rock, pop, ¿no? Ese es el sueño americano un poco, es eso, es como el sueño de todas las culturas, de ya no tengo que estar atenido a esta cultura y pagar peajes, que ya no existe, pero de alguna manera las identidades ligadas como a naciones así, yo igual que Carlos solo opino que tiene sentido a partir de un interés político, porque es lo más real, como los oaxaqueños que viven de eso, o sea, ahí sí. Fuera de eso son como... pues intereses muy particulares que existen en una escena internacional, ¿no? Digo aquí hay un físico que se la pasa en conferencias, se juntan físicos de todo el mundo y hablan de ese tema, ¿no? Y unos comen así y otros asado. Yo lo veo más el arte igual, como un gremio internacional con un panteón muy grande de gente que está ahí porque le interesa, no porque sean poblanos o así, como ahorita, ¿no? Los que están sentados aquí. ¿Quién puede preguntar por allá? ¿No? Pues muchas gracias a todos. Gracias. Gracias Rafael, gracias Sebastián, gracias al museo que nos invitó, gracias Nina y gracias a ustedes que, a pesar de que algunos se durmieron por ahí a la mitad, pero se entiende por el calor. Bueno. Muy bien, gracias.